Nasıl yaptın bana bize? Nasıl bu kadar ileri gidebildin? Benim tek suçum senin sevdanla yüreğimde yanan yangını durdurmamak. Yanıp tükensem de sevmeye devam edeceğim. Halil'in neye ihtiyacı var? Yaslanacak bir dost omzuna. Halil'in yüzüğü bu. Yoksa bizim evliliğimiz bitti mi senin için? Hola a todos. Hola queridos fanáticos de la serie. Hoy dejamos atrás el episodio 195 y nos acercamos paso a paso al final. Sí, solo quedan 22 episodios. Cara aterrada. Lloramos juntos, nos sorprendimos juntos, teorizamos juntos y tratamos de resolverlo. Pero lo que pasó en este episodio fue literalmente devastador. Fuego. Cuando no está claro de quién es la mano en el bolsillo. ¿Quién quiere realmente qué? ¿Quién engaña a quién? ¿Quién está a favor del corazón y quién está a favor del juego? Seguiremos investigando todas estas cuestiones. Pero antes de empezar, un agradecimiento. Cometí un error en mi explicación de ayer, muchas gracias a nuestro amigo @IsidroPardoG1D por avisarme. Ahora agárrate fuerte. Porque en este episodio las cosas se mueven. Pasemos a nuestro análisis. Mano blanca indicando hacia abajo. Después de que Arzu habla con Zeynep, Zeynep se enoja mucho. Halil quería estar solo con su esposa. Pero dijo que tenía trabajo que hacer primero. Songul llegó a Gozde. Gozde fue muy agradable. Songul preguntó, ¿por qué estás tan feliz? ¿Crees que todo ha terminado ahora que el niño ya no está? Gozde dijo que no estaría satisfecha con esto. Songul, hice lo que querías. Ahora es tu turno. Él dijo, tienes que hacer algo por mí. Gozde, ¿por qué estás triste? Has vuelto a tus raíces. No se quedó aquí durante meses una mujer como Tulay Aslan. A Songul no le gusta que lo comparen con Tulay. Él le da una bofetada a Gozde. Luego dijo, no soporto que me compares con Tulay. Tulay era rica cuando nació. Pagué un precio muy alto por esto, dijo. Halil pasó tiempo a solas con Zeynep. No hay confusión, por eso tus manos están en mis manos, tus ojos están en mis ojos. En ese momento entró el ojo. Estoy interrumpiendo pero... Dijo que necesitamos hablar. Halil dijo, no tengo nada que ocultarle a mi esposa. Gozde dijo que el tema también le concierne. Entonces Songul dijo que sabía que su matrimonio era un juego. Por eso quería separaros, dijo. Halil se sorprendió. Luego dijo que quería estar solo con su esposa. Zeynep dijo, ¿qué pasa si mi abuela se entera? Halil dijo, no estéis tristes, hagamos lo que sea necesario. Luego llamó a toda la gente de la casa a la sala. Mientras Gozde estaba con Songul, Arzu llamó. El señor Halil convocó a todos al salón para Songul. Especialmente tú, respondió. Songul le contó esto a Gozde. Todos fueron llamados a la sala. Songul, tú también me invitaste, Halil, dijo ella. Halil, quiero tener una boda delante de todos, de acuerdo con nuestras costumbres y tradiciones. Nos casamos apresuradamente. Por supuesto, si Zeynep quiere, dijo. Esmeralda estaba muy feliz. Invitemos a todos a nuestra boda. Arzu dijo, si no me das el dinero antes de las 7 de la tarde, le contaré todo a Halil Bey. Zeynep pensó, ¿de verdad mi madre hizo algo así? Luego subió a su habitación. Halil también recibió felicitaciones de la familia. Después de las palabras de Songul Halil, sus esperanzas desaparecieron por completo. Mientras soñaba con regresar a la mansión, pensó que el matrimonio la alejaría de ella. Mientras Gulan está en el jardín, llama a Songul a su lado. Dijo que estaba mirando las fotos. Aprovecha la boda de Halil y Zeynep. Aceptar su matrimonio y su amor. Él te perdonará. Songul dijo, aunque no lo quería, lo acepté. Songul preguntó, ¿no son estas las fotos de la prisión de tu padre?
Le preguntó si tenía un amigo llamado Metin. Gulan respondió, no recuerdo a nadie así. Le pedí a mi padre que se tomara una foto con sus amigos, dijo. Pero no recuerdo a nadie así, dijo. Songul comenzó a sospechar mucho. Zeynep llama constantemente para hablar con su madre. Sin embargo, le resultó difícil alcanzarlo. Su madre llamó más tarde y dijo que estaría en casa en media hora. Habló con Songul Gozde. Habló de sus dudas. Gozde llamó a su padre. Él preguntó, ¿te acuerdas del señor Metin, el amigo del padre de Halil? Sin embargo, se enteró de que no tenía ese amigo. Songul inmediatamente busca a Metin. Dijeron que si no hay testamento, no hay boda. Songul dijo, si este es un partido de los leones, será mi boleto de regreso a la mansión. Halil vio que Zeynep estaba inquieta. ¿O no lo quieres?, dijo. Zeynep dijo, lo deseo tanto. Halil dijo, ¿cuál es el problema? Zeynep lo desestimó. Cemil llamó a Zeynep. La señora Tulay regresó a la mansión, dijo. Dijiste que me lo hicieras saber. Tan pronto como Tulay entra en su habitación. Zeynep se acercó a él. Él dijo, ¿cómo pudiste traer tal mentira a mi vida? ¿Qué voy a hacer ahora?, dijo. Tulay le dijo a Zeynep que si le contaba a Halil sobre mí, Halil ni siquiera me dejaría quedarme en la letrina. Pero si me dices que me quede en la calle por mi felicidad, me quedaré, afirmó. Zeynep preguntó, ¿qué haré después de lo que pasó? El deseo amenaza. Si lo digo, mi madre no podrá quedarse aquí. Zeynep está devastada. Por otro lado, Songul le pidió a Fikret que se comunicara con Metin. Ahora ya lo ha aprendido todo. Songul no quiso compartir esta información con Gozde. Pensó que había una manera de deshacerse de Tulay. Por otro lado, Gulan se siente culpable por haberle mentido a Songul cuando le preguntó por su bebé. Gulan estaba muy molesto. Zeynep intentó contarle a Halil lo que sabía. Mientras tanto, Tekin llegó a Halil. Gulan perdió a su bebé. Tuvimos que ocultarlo porque me echarían de la casa, dijo. Gulan intentó explicarse. Perdí a mi bebé. Tuve que vivir mi dolor a puertas cerradas. Yo amaba mucho a mi marido. Ella dijo, perdí a mi bebé. Temia muito medo de que enviaras lejos a Tekin, dijo. Halil, não disse irá a nenhuma parte. Tekin dijo que se quedará aqui. Ela abrasou a sua irmã. Gulan derramou suas lágrimas facilmente. Kumu também logrou convencer a Eren. Mut vino a pedir la mano de Kumu. Mut, mi madre y mi padre te dijeron, la vida es tuya, a partir de ahora serás mi família. O teléfono de Mut sonó. Salió a hablar. Perdió toda sua riqueza? Pensé. Kumu dijo que estava interessado em el dinheiro de Mut. Kimi, paga tu deuda, respondió. Não te preocupes, te lo daré tão pronto como me case contigo. De todos modos, tendré una mano em aceite y a outra em miel, dijo. Zumut les dijo a Gulan y Tekin que não perdieran la esperança em Dios. Quando legue o momento, volverás a tener bebê em o melhor momento, dijo. Gulan agradece a Halil. Halil dijo que não será uma mentira. El dijo no puedo soportar esto. Zeynep pensou que havia tomado a decisão correta. Justo quando estava a ponto de explicar esto, Songul dijo que necessitávamos hablar. Entraram ao estúdio. Songul dijo a verdade sobre Metin. Sin embargo, dijo que Zeynep também tuvo algo que ver em el juego de Tulay. Actuaram juntos, dijo. Halil quedou completamente surpreendido. Recordou lo que Zeynep havia dicho antes. Su ira, su ódio. Después de que Halil despediu a Songul, Zeynep dijo que não me haria eso. Pensou que não podia ser-lo. Halil dijo, não puedes estar em este negocio, Zeynep. Halil se calmou e dijo que investigaria esto. Lamó a Akan.
Em esse momento Zeynep entrou em la habitação. Dijo que necessitamos hablar um pouco. Aliu dijo que tiene algo de trabalho que hacer. Zeynep dijo, hablemos quando hayas terminado. Dijo que investigáramos a Metin. A que investigou a Metin. Metin nunca ha estado em prisão. Dijo que não tiene nada que ver com tu padre. Aliu escuchou esto. Aliu Zeynep pensou, espero que não tenhas nada que ver com este incidente. Mi Zeynep não haria isso, continuou. Aliu legou a Zeynep. Zeynep dijo, eu também iba a venir a ver-te. Aliu lhe perguntou a Zeynep, sabias que tu madre jogou comigo um jogo de vontades? Zeynep respondeu que sim a la pergunta de Aliu. Aliu quedou devastado por esta resposta. Zeynep rompeu a orar. Nos vemos em la secção de comentários, estou esperando suas teorias, sentimentos y predicciones. Se queres mais conteúdo como este, não olvides dar-lhe like ao vídeo y subscrever-te ao canal. Nos vemos em o próximo vídeo com novas teorias y análises apasionantes. Siga com a série Y, mantente entusiasmado. Adiós.